Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Calderón. Soy integrante del equipo de consultoría del sistema de nómina en Galaxy Software. La charla que vamos a estar compartiendo la mañana de hoy tiene que ver con el cálculo de vacación con los trabajadores que tienen salario variable. ¿Ok? Vamos a repasar un poco las instrucciones de la charla. Sé que algunos de ustedes ya han estado con nosotros y los conocen, sin embargo, hacemos un repaso. Vamos a mantener los micrófonos en silencio. El único que va a estar activo en este caso va a ser el mío para poder impartir la información, y la interacción ustedes la van a realizar por medio del chat. Yo leo sus comentarios. Si terminamos las charlas, ahí sí podemos aperturar los micrófonos y compartir directamente por esa vía. Vamos a hacer confirmación de la efectiva visualización de pantallas y del audio. Es decir, cuando ustedes dejen de escuchar o ver la pantalla, me avisan por el chat para yo estar atento y saber si es mi conectividad la que está teniendo fallas, y pues debo tomar alguna medida para poder retomar el proceso de capacitación. Bien, al finalizar la explicación de cada sección, vamos a tener un espacio para hacer intervención. En estas intervenciones podemos aclarar dudas, hacer comentarios, sugerencias, experiencias, expectativas. Todo esto lo vamos a hacer por medio del chat. Yo hago la efectiva lectura de sus comentarios y vamos dando respuesta y compartiendo información por esa vía. Va a ser un poco repetitivo quizás que les esté consultando si logran escucharme bien y si están viendo la pantalla, porque como estamos conectados a una web y esto funciona a través de internet, pues sabemos que no estamos exentos a que el internet tenga alguna falla, alguna lentitud, y pues esto puede hacer una interrupción. De igual forma le puede ocurrir a ustedes. En el caso que le ocurran a ustedes lo pueden notificar por el chat y no va a haber inconveniente, porque la charla va a estar siendo grabada, y si perdió alguna información en el momento que estaba conectado, pues en el momento que se envíe el material y usted reciba la charla grabada y la, la reproduzca, pues va a poder ver y escucharlo, la información que se estaba dando en el punto que haya podido tener alguna dificultad técnica. Si tienen algún comentario que hacer referente a las instrucciones de la charla, por favor me escriben por el chat para saber sus comentarios y tomarlos en cuenta. Vamos entonces a conocer cuáles son los puntos que vamos a tratar en el contenido de la charla. Como primer punto tenemos forma de cálculo según contrato colectivo. Como punto número 2, parámetros asociados al cálculo de la vacación. Punto número 3, validar la información de los días de disfrute en la tabla de vacación. Punto número 4, campos asociados al cálculo de la vacación en la ficha del trabajador. Como quinto punto, insertar la vacación y describir el salario de cálculo. Bien, vamos entonces a iniciar con la explicación del primer punto. Hasta ahora todo marcha bien. ¿Me escuchan? ¿Están viendo la pantalla compartida? Todos estamos
En sintonía, vamos al mismo ritmo. Raiza nos dice que sí. Gracias, Raiza. Lady Mar, sí. Gracias. Andrea, sí. Gracias. Bien, vamos con la explicación del primer punto. Forma de cálculo según contrato colectivo. Estamos haciendo referencia al salario de cálculo que está parametrizado para el cálculo de la vacación. Para nosotros saber cuál va a ser el salario que se va a emplear, nosotros vamos a ir a la ruta que se describe en la leyenda de la parte inferior, que es menús. Vamos a ir al módulo de contrato colectivo ley, contrato colectivo, por la acción de modificar. ¿Okay? Y vamos entonces a visualizar el salario de cálculo para vacación. Cuando presionemos la acción modificar en el módulo correspondiente, vamos a visualizar los contratos que tenemos creados en nuestra base de datos del sistema de nómina. Nosotros vamos a ubicar el contrato que está asociado al tipo de nómina donde estamos realizando el cálculo o proceso de vacación. En este caso, estamos posicionados en una nómina que tiene asociado el contrato charla quincenal. Nosotros vamos a presionar la acción de modificar y vamos a visualizar en la sección inferior que tiene como descripción forma de cálculo de salario promedio para vacaciones y vamos a visualizar que tenemos para elegir dos opciones, según contrato colectivo y según fórmula. Bien, si nosotros elegimos o está seleccionada la opción según contrato colectivo, quiere decir que el salario para vacaciones se va a conformar de acuerdo a lo que establece esa contratación. Es decir, en el sistema ya tenemos configurado tres tipos de contrataciones. La contratación de la ley del trabajo, la contratación de la industria petrolera y la contratación de la construcción. Dependiendo de cuál de estos tres contratos nosotros utilizamos como base para insertar la copia del contrato que nosotros estamos utilizando, es cómo se va a comportar. ¿Qué quiere decir? Vamos a dar un ejemplo. Nuestra empresa tomó como base el contrato de la ley. Es decir, nosotros nos copiamos en base a esa contratación y creamos nuestro contrato y se lo asociamos a nuestro tipo de nómina. Si nosotros nos copiamos en función de esa contratación que establece la ley del trabajo, quiere decir que el cálculo para vacaciones lo va a hacer de acuerdo a lo que nos indican los artículos. ¿Qué nos indican los artículos? Que para los trabajadores de salario fijo, el cálculo de la vacación se realizará con el salario devengado en el mes inmediatamente anterior al disfrute de la vacación. Tenemos un nuevo participante. Muy buenos días, Ana. Bienvenida a nuestra charla, igual al resto de los participantes que se estén conectando. Voy a hacer un paréntesis en la explicación que estaba dando y voy a enviarles el link por el chat para que llenen el listado de asistencia. Referente a la explicación que estoy dando, apenas estamos comenzando, vamos a darle continuidad. Sin embargo, la charla está siendo grabada para cuando se le envíe la información que no hayan logrado escuchar en el momento, la puedan ver en la reproducción de la grabación. Okay. Entonces, bueno, ese por la parte del trabajador con salario fijo, retomando cómo sería el salario de cálculo en el caso de según contrato colectivo. Ahora, para los trabajadores que tienen salario variable, el cálculo se realizaría con las remuneraciones devengadas por el trabajador en los últimos 3 meses. Bien, es decir,
la parte fija como la parte variable se va a promediar en, en 3 meses antes del disfrute de la vacación. Ahora bien, si la opción elegida es según fórmula, nosotros vamos a tener la posibilidad de, después que elijamos esa opción, de indicar acá en este campo que se ve en color gris oscuro, se va a habilitar. Eso lo vamos a poder ver cuando estemos en la demostración del sistema. Si elegimos la opción según fórmula, se va a habilitar el campo que está en color gris, se va a colocar en color blanco y es un campo de búsqueda. Él nos va a permitir presionar Enter y nos va a llevar directamente a la tabla de definición de conceptos de nuestro sistema para nosotros elegir un código de concepto que va a ser el que contenga la fórmula de cómo se va a calcular nuestro salario para vacaciones. Eso es en el caso de si la forma de cálculo de nuestro salario es distinta a lo que establece la contratación colectiva que nosotros hayamos seleccionado como base para nuestro contrato de trabajo en ese tipo de nómina. Bien, es decir, por ejemplo, en el caso de nuestra empresa o en ese tipo de nómina, el cálculo del salario de vacación se realiza con el último sueldo básico que tenga el trabajador más el promedio de las últimas 3 variaciones que haya recibido el trabajador por asignaciones distintas a sueldo básico, ejemplo, comisión. Entonces, ya como ahí hay una condición específica y personalizada que está, digamos, por encima de lo que establece la ley, pues entonces debemos de utilizar una fórmula que contenga estas condiciones y asociarla a la opción según fórmula. Bien, entonces, esta validación, todo lo que vamos a hacer antes de realizar el cálculo de vacación o lo que vamos a aprender es verificar para saber cómo se va a comportar nuestro cálculo y qué resultado nos está dando y por qué nos está dando ese resultado. Y eso lo vamos a saber gracias a cada uno de los pasos que vamos a realizar para saber cómo está configurado nuestro proceso. Es decir, si acá nos dijera que la opción seleccionada es según fórmula, entonces aquí nos va a decir cuál es el código de ese concepto, de la fórmula con que está funcionando el cálculo del salario de vacación. Vamos a la tabla de definición de concepto, lo buscamos ese código y vemos qué fórmula tiene. Y así sabemos cuál va a ser el método de cálculo. Bien. Con respecto a este primer punto, ¿tenemos algún comentario? Este es el momento de las intervenciones para avanzar con el siguiente paso. En este primer paso estamos hablando sobre cómo vamos a verificar la forma de cálculo del salario para vacación según la opción elegida en el módulo de contrato colectivo. Para los que se están incorporando en este momento. Si me están escuchando, se escucha bajito, necesitan que le suba un poquito más de volumen al audio. Por favor, me escriben por el chat para poder confirmar y poder avanzar. Okay. Andrea nos dice que perfecto, se escucha bien. Y la explicación, ¿hay alguna intervención que deseen realizar? Ana nos dice todo bien. Gracias, Ana. El resto de los participantes. Lady Mar, si se escucha, explicación perfecta. Muchas gracias, Lady Mar, muy amable. Raiza, bien. Chévere. Muchas gracias. Si en este momento no le surge alguna intervención, algún comentario que deseen realizar referente a la conformación del salario
para el cálculo de vacaciones y les surge después cuando yo esté hablando de otro punto. De igual forma ustedes pueden comentarlo por el chat y cuando yo haga la pausa leo el chat y, y retomo el comentario. Jaycee, todo bien, excelente. Muchas gracias, Jaycee. Entonces vamos a avanzar con el siguiente paso. En el siguiente punto consiste en verificar los parámetros asociados al cálculo de la vacación. Es decir, nosotros vamos a ver cuáles son las opciones elegidas en los parámetros asociados a la vacación para saber cómo va a funcionar dependiendo de la opción que esté elegida y si esa es la opción que nosotros deseamos o queremos hacer algún cambio para que funcione distinto. Para ello, una de las primeras opciones que vamos a verificar en los parámetros es el modo de aplicación de los anticipos de vacaciones. Para verificar las opciones asociadas a los parámetros al cálculo de la vacación, vamos a ir a la ruta indicada en la leyenda en la parte inferior. Vamos a ir a menús, al módulo de parámetros. Vamos a seleccionar la opción de parámetros generales por la acción de modificar. Bien. Nos vamos a encontrar con la siguiente pantalla. Nos vamos a ubicar en la segunda sección que tiene como descripción manejos en adelanto de vacación. Bien, dentro de la primera opción tenemos al liquidarse las vacaciones los adelantos. Se descuentan y no se descuentan. Si tenemos seleccionada la opción se descuenta, quiere decir que en el momento que nosotros calculemos y paguemos un anticipo de vacación, por ejemplo, en el mes de enero calculamos la vacación de Juan Pérez y ese anticipo que le estamos dando de 5 días representó en ese momento 5 millones de bolívares. Cuando nosotros vamos a liquidar el periodo de esa vacación completo, él nos va a recalcular los 15 días de vacación al sueldo que tenga en ese momento y va a descontar en bolívares el monto que se le anticipó en el mes de enero, es decir, los 5 millones. Claro, de los días de disfrute también se va a rebajar los 5 días, solo que se van a recalcular para efectos de pago los 15 días completos y se descuenta el monto los 5 días anticipados. Eso es si tomamos la opción de que se descuenten los anticipos. Si tomamos la segunda opción o tenemos seleccionada la segunda opción, que no se descuente, ¿qué va a ocurrir? Que esos 5 días que le anticipamos a Juan Pérez en el mes de enero, cuando liquidamos el periodo de la vacación completo, el sistema solamente va a calcular los días de vacación que le restaban al trabajador, es decir, le va a calcular solo 10 días de vacación, no le va a hacer el recálculo, solo 10 días, entonces va a rebajar tanto en el disfrute de la vacación los 5 días como en el cálculo para el pago, porque ya en su momento se le pagó con otro salario. Luego tenemos la opción de adelanto de vacación, calcular solo días hábiles. Si tenemos tildada esta opción, solamente se le va a calcular al trabajador los días de disfrute correspondientes a días hábiles. Si lo seleccionamos, en el adelanto de vacación se va a calcular tanto los días hábiles como los inhábiles, que correspondan el periodo de acuerdo a los días que se le esté anticipando como vacación. Este punto queda claro, el funcionamiento del modo de aplicación de los anticipos de vacaciones. ¿Hay algún comentario? Andrea nos dice que sí, muchas gracias Andrea. Jaycee nos dice que sí. Lady Mar nos dice que sí. Ana, sí, perfecto. En este sentido, pues podemos avanzar
al siguiente paso. Seguimos con lo que son la validación o verificación de los parámetros asociados al cálculo de la vacación, solo que son otros parámetros. En este vimos la aplicación de los anticipos. Luego vamos a ubicarnos en la ruta menús, parámetros, y en esta oportunidad nos vamos a dirigir a la opción de parámetros de compañía. La anterior estábamos en parámetros generales. Ahora vamos a ir a parámetros de compañía por la opción de modificar para validar la opción de reportar periodos de inactividad en la ficha del trabajador. Entonces aquí vamos a parámetros de compañía. El sistema nos va a mostrar la siguiente pantalla. Nosotros nos vamos a ubicar en la tercera pestaña que tiene como descripción auxiliar laboral. Y luego nos vamos a ubicar en la sección que tiene como descripción reportar periodos de inactividad en la ficha del trabajador. Tenemos la descripción periodos de inactividad de vacación y tenemos la opción siempre, no aplica y nunca. Y en los periodos de inactividad de adelanto de vacación también tenemos las mismas tres opciones, no aplica siempre o nunca. ¿Qué quiere decir? Si tenemos seleccionada la opción siempre en periodos de inactividad de vacación, quiere decir que cuando nosotros carguemos y guardemos el registro del cálculo de una vacación, el sistema en la ficha del trabajador, en la pestaña de periodos de inactividad, va a reportar o va a cargar. Lady Mar me indica que el audio se escucha mal. El resto de los participantes me escucha bien. Gracias, Lady, por avisarme. Lady Mar. ¿El resto de los participantes logra escucharme? ¿Me escucha bien o también me escucha con interferencia o dificultad? Puedo iniciar desde este punto la verificación de los parámetros de compañía. Estamos verificando la opción de reportar periodos de inactividad. Bien. Vamos a hacer un repaso desde el anterior para que estábamos en los parámetros asociados. Tenemos en los parámetros generales tenemos la sección de el modo de aplicación de los anticipos de vacaciones. En esta sección tenemos la descripción: al liquidarse las vacaciones, los adelantos se descuentan o no se descuentan. Si tenemos seleccionada la opción se descuentan, quiere decir que si nosotros pagamos el disfrute de un adelanto de vacación en el mes de enero, cuando nos corresponda pagar el periodo completo de esa vacación, se van a recalcular todos los días de ese periodo. Vamos a suponer que son 15 días del primer periodo. El sistema va a recalcular los 15 días para el pago y le va a descontar en bolívares el monto de los días que le anticipó en el momento que se le canceló el anticipo de vacaciones en el mes de enero. Por ejemplo, en enero se cancelaron 5 millones al trabajador Juan Pérez por anticipo de vacaciones, que tomó 5 días. Cuando estamos en marzo, que vamos a calcular su vacación, se le realiza con el sueldo que tenía en esa oportunidad
Se recalculan todos los días, los 15 días de ese periodo, y se le descuenta en bolívares el monto otorgado por ese anticipo de vacaciones, es decir, se le descuentan los 5 millones. Bien, y también se va a rebajar en el disfrute de la vacación esos 5 días. Ahora, si colocamos que no se descuente, ¿qué va a ocurrir? Que en el momento que calculemos la vacación, el periodo completo de la vacación, solamente le va a traer los días que le restan para su disfrute. Es decir, le va a traer para el cálculo del pago solamente 10 días, porque ya en enero se le calculó y se le pagó 5 días por anticipo de vacación. Le trae para el pago solamente los 10 y de igual forma rebajándole el disfrute los 5 días ya disfrutados. Si tenemos seleccionada la opción en adelante de vacaciones, calcularse solo los días hábiles, es decir, que si nosotros le otorgamos al trabajador un anticipo de vacaciones por 5 días, él solamente le va a calcular en el periodo de ese disfrute lo que corresponda a días hábiles. Si no lo tenemos tildado, él va a tomar tanto los días hábiles como inhábiles que se encuentren dentro del periodo del disfrute de ese adelanto de vacaciones. Bien. Luego de validar cómo va a aplicar nuestro anticipo de vacación, vamos a verificar en los parámetros asociados al cálculo de vacación los parámetros de compañía. Vamos a ir a la ruta menús, parámetros de compañía por la acción de modificar. Y en esta oportunidad nosotros vamos a verificar, luego que podamos visualizar la siguiente pantalla, vamos a ubicarnos en la tercera pestaña que dice auxiliar laboral y nos vamos a dirigir a la última sección de esta pantalla que tiene como descripción reportar periodos de inactividad en la ficha del trabajador. Acá tenemos la sección de periodos de inactividad de vacación y periodos de inactividad en adelanto de vacación. Para ambas opciones podemos seleccionar la acción no aplica siempre y nunca. Si en la sección de periodos de inactividad de vacaciones tenemos seleccionada la acción siempre, quiere decir que en el momento que nosotros grabemos el cálculo de la vacación de un trabajador, el sistema va a guardar en la ficha del trabajador, en la pestaña de periodos de inactividad, la suspensión de ese trabajador por motivo de vacaciones y va a colocar la fecha de rango en la cual el trabajador se va a encontrar en disfrute de vacación. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que nosotros vamos a calcular una nómina, si esa nómina está dentro del rango del periodo que el trabajador se encuentra de vacaciones, el trabajador no va a recibir asignaciones de sueldo por la nómina porque ya recibió el pago de los días de vacaciones. Bien, es importante, este es un tip que les voy a dejar, que ustedes realicen las vacaciones, por ejemplo, las vacaciones que son del 1 al 15, que tienen como fecha de disfrute, de salida de disfrute del 1 al 15, se realicen antes de calcular la nómina de la primera quincena de ese mes. En el mismo sentido, para la segunda quincena, las vacaciones que tienen fecha de salida de disfrute del 16 al 31 se debe realizar antes de la nómina de la segunda quincena de ese mes. Es decir, las vacaciones deben ser realizadas antes del cálculo de la nómina ordinaria de ese mes. ¿Por qué? Porque en la vacación únicamente se van a calcular los días de vacaciones y bono vacacional y días inhábiles en vacaciones. Pero los días de sueldo se siguen cancelando por la nómina. ¿Qué quiere decir? Les voy a dar un ejemplo.
Si la persona se va de vacaciones el 5 de abril, montamos primero nuestras vacaciones que van del 1 al 15. La persona sale el 5, cargo mi vacación. Cuando yo vaya a calcular la nómina de la primera quincena del mes de abril, el sistema me va a traer para ese trabajador 4 días de sueldo que corresponde del 1 al 4, porque a partir del 5 él empezó a cobrar los días de sueldo por concepto de vacaciones. Entonces le doy este tip para que eh, sepan cómo va a comportarse el sistema y para tener una metodología o un proceso de política definido para la oportunidad del cálculo de la vacación sin que esto le pueda generar alguna interferencia como que pagar doble por nómina o que no se le esté asignando porque ya había calculado. ¿Sí? Entonces, me expliqué con ese punto. Lo mismo pasa con los anticipos de vacaciones. Tenemos la oportunidad de elegir que siempre se reporten los periodos de inactividad para que el trabajador quede suspendido en la nómina dentro de ese periodo que va a estar de vacaciones. Lo que está antes y después, eso igual se le va, esos días de sueldo se le va a calcular por no. Si tenemos la opción no aplica, que el sistema no va a reportar los periodos de inactividad, al igual que si seleccionamos la opción no. ¿Okay? Es posible que en nuestro caso por ejemplo, por conveniencia o por nuestro manejo interno, que de pronto los adelantos de vacaciones nosotros no reportemos el periodo de inactividad, porque le vamos a calcular la vacación al trabajador solamente para el pago, pero no se lo va, solamente se lo va a disfrutar, pero no se lo vamos a cancelar. Entonces, dependiendo de la dinámica de su empresa, pueden, digamos que, adaptar a su necesidad si aplicar o no el periodo de inactividad de acuerdo a la metodología que ustedes deseen emplear en ese momento por cubrir una necesidad. Hasta este punto queda clara la explicación. ¿Hay algún comentario? ¿Me han escuchado bien hasta ahora? Bien, entonces sí, todo bien, excelente. Gracias por sus comentarios. Vamos a avanzar con el siguiente punto. En el siguiente punto nosotros vamos a validar la información de los días de disfrute en la tabla de vacaciones. Es decir, nos dice bien la explicación, un poco mal el audio, pero se logra entender. Gracias. Edimar, si necesitan que suba el tono de voz o algo así, también me pueden avisar, a ver si eso ayuda un poco. Bueno, vamos a validar en este caso la información de los días de disfrute en la tabla de vacaciones. Es decir, vamos a ver los días a pagar según el tiempo de servicio. Para poder ubicar esta información, nosotros vamos a ir a la ruta que se describe en la leyenda de la parte inferior, el menú, tablas de contrato, tabla de vacación, consultar.
menú, tablas del contrato, módulo, tabla de vacación con la opción de consultar. Acá nosotros vamos a tener la oportunidad de visualizar esta pantalla donde vamos a conocer cuántos son los días que les corresponde por disfrute de vacación a nuestros trabajadores por año de servicio. Según la tabla que estamos observando acá, podemos ver que en el primer año de servicio, a los trabajadores se les va a cancelar 15 días de disfrute y 15 de bono vacacional. En el segundo año, 16 días de disfrute, 15 más uno adicional. Y en el bono vacacional, en el mismo sentido. Es decir, podemos interpretar que el pago del disfrute de la vacación y del bono vacacional está establecido o configurado para nuestra compañía y nuestro tipo de nómina de acuerdo a lo que establece la ley, que son 15 días por cada año de servicio y un día adicional a partir del segundo hasta llegar a un tope de 30 días. Cuando lleguen a esta tabla, seguramente la van a ver en blanco, presionan el botón buscar para que les muestre los valores correspondientes. Entonces, en función de esto, nosotros podemos saber, dependiendo del periodo de vacación que estemos calculando un trabajador, cuáles son los días que le corresponde al mismo por el disfrute. Ejemplo, un trabajador que ingresó en el año 2018 al 2021, le vamos a cancelar el periodo del año 2021. Del 2018 al 2021 hay 3 años de antigüedad, es decir, le corresponden 17 días. 15 días el primer año y un día de disfrute a partir del segundo año, un día de disfrute, en el tercer año, 2 días de disfrute. Entonces, ese trabajo se encontraría acá en esta tercera fila, su tercer año aniversario, le corresponde 17 días y 17 días. Bien. Esta información es importante también que la verifiquemos y podemos modificarla y adecuarla de acuerdo a nuestra contratación. Por ejemplo, en una compañía que según su contratación cancelan 30 días de vacaciones a partir del primer año de servicio. Entonces podemos modificar y colocar acá en este valor de disfrute 30 días o colocar 15 de disfrute y 15 adicional de disfrute que suman los 30 igual. Y en el mismo sentido el bono vacacional. Es decir, nosotros podemos adecuar esos valores para que el cálculo de los periodos por año de servicio de la cantidad de días que corresponde de acuerdo a nuestra contratación. En este caso, como la contratación es de ley, tiene los valores correspondientes que están establecidos. Hasta ahora, la explicación se ha logrado escuchar mejor porque tengo un mensaje que me dice, puede que experimente una calidad degradada del audio en su grabación. Cierre todas las aplicaciones de internet que utilizo, pero no tengo sino la de donde estoy conectado de la herramienta para dar la charla. ¿Me escucharon? ¿Tienen algún comentario? ¿Alguna duda? Por favor, me responden por el chat. Ok, sí, todo bien. Sí se logra entender la explicación. Gracias, Leymar. Andrea, todo bien. Muchas gracias por la confirmación. Se escuchó como dice Leymar. Bien. Sí, la aplicación me está dando un mensaje de que el audio, la calidad del audio no
no está siendo la más óptima por la conectividad al internet. Bien, entonces bueno, vamos a seguir avanzando. Esperemos que en la grabación de la charla sí se escuche bastante mejor. Ahora vamos a validar los campos asociados al cálculo de la vacación en la ficha del trabajador. Para hacerlo, nos vamos a ubicar en la leyenda de la parte inferior, vamos a ir al menú principal en el módulo de trabajador por la acción de modificar. Y el primer punto que vamos a verificar en la ficha del trabajador de los campos asociados al cálculo de la vacación son los días de descanso del trabajador que están seleccionados en la ficha. Entonces vamos a módulo de trabajador por la acción modificar. Vamos a seleccionar el trabajador al cual vamos a tomar como ejemplo para verificar su día de descanso. Y cuando veamos la ficha del trabajador nos vamos a ubicar en la pestaña laborales, que es la segunda pestaña de la ficha. Luego que estemos en esa pestaña nos vamos a ir a la sección que se encuentra en la parte inferior derecha con la descripción primer día libre y segundo día libre. Acá están seleccionados cuáles son los días de descanso del trabajador de manera semanal. ¿Cuáles son sus descansos semanales de este trabajador? Según lo seleccionado, sábado y domingo. Esto quiere decir que si al trabajador le cargamos una vacación, él va a contemplar como los días hábiles de disfrute de lunes a viernes y los días inhábiles los sábados y domingos. Si el trabajador viene acá porque tiene una rotación distinta y su día de descanso no son estos que son los convencionales, sábado y domingo, sino otros, cuando se haga el cálculo de la vacación, él va a tomar esos días como los inhábiles que estén seleccionados aquí en la ficha. Por ejemplo, lunes y martes. El trabajador tiene aquí lunes y martes como día de descanso. Cuando se calcule la vacación del trabajador, los días hábiles para este va a ser del miércoles al domingo. Y los inhábiles, lunes y martes. Es decir, va a tener una incorporación, su fecha de reintegro en la vacación va a ser distinta a un trabajador que tenga como día de descanso sábado y domingo, aun y cuando salgan en la misma fecha de, de disfrute de vacación. ¿Por qué? Bueno, porque sus días de descanso son diferentes. Entonces, ¿es importante eso para la revisión? Sí, porque puede que estemos revisando la vacación en el sistema y estemos contando por nuestro almanaque cuando le toca reincorporarse al trabajador y de pronto la cuenta nos da una fecha distinta a la que nos está dando el sistema. Wow, ¿por qué? Bueno, puede ser que nosotros estamos contemplando como días inhábiles los sábados y domingos y ese trabajador, los días inhábiles para efectos del sistema son lunes y martes porque son los que están seleccionados en la ficha del trabajador en la pestaña laboral. Bien, en cuanto a este punto, me expliqué. ¿Hay algún comentario? Jaycee nos dice excelente, muchas gracias Jaycee. El resto de los participantes, todo bien, nos dice Andrea, Ana nos dice que bien, perfecto.
Lady Mar, sí, muy bien. Muchas gracias, Lady Mar. Vamos a avanzar. Jason se explica muy bien, entendible todo. Muchas gracias, Jason. Muy alentador el comentario. Nos ayuda para conservar la paciencia de las fallas del internet, que realmente desconcentran un poquito. Y de todas formas le agradezco mucho su paciencia a todos, también por continuar acá. Bien, vamos con el siguiente paso, que también consiste en validar los campos asociados al cálculo de la vacación en la ficha del trabajador. Es decir, en la misma ruta en donde estamos, en la ficha del trabajador, vamos a verificar el tipo de salario a emplear. Vamos a trabajador, por la opción modificar, seleccionamos al trabajador que estamos utilizando como ejemplo para el cálculo de la vacación, seleccionamos la opción de modificar y en esta oportunidad nos vamos a ubicar en la pestaña pagos y retención. Cuando estemos en esa pestaña nos vamos a ubicar en la sección de la parte inferior a mano izquierda que tiene como descripción devenga salario variable. Si está tildado, quiere decir que el sistema debe identificar a este trabajador como un empleado que recibe su salario variable, es decir, tiene el pago de un concepto por comisión o un bono por productividad, algo que esté relacionado con lo que la ley establece y define como trabajador de salario variable. Bien, si el trabajador lo tiene tildado, el sistema en el momento del cálculo de la vacación para el salario de este trabajador va a tomar lo que tiene establecido la contratación colectiva o lo que tiene establecido la fórmula de concepto para la aplicación de los trabajadores que tienen esta condición, es decir, que tienen la condición de ser trabajador de salario variable. Los trabajadores de salario variable son aquellos que reciben el pago de su salario por comisiones, por unidad de pieza o a destajo, es decir, por producción, en resumen, ¿no? Si el trabajador no tiene tildado esta opción que devenga salario variable, el sistema lo va a identificar como un trabajador que devenga salario fijo, así que su remuneración está establecida de acuerdo a un salario básico y no recibe secciones distintas a salario básico que tengan conceptos asociados a la productividad de la empresa. Es decir, el trabajador de salario fijo quizás pueda devengar, aparte de su sueldo básico, un bono nocturno, unas horas extra, un sábado y un domingo, pero no percibe conceptos que están asociados a la productividad de la empresa como los trabajadores de salario variable que sí reciben estos conceptos de comisiones y otros conceptos que pueden tener una descripción distinta, pero el fin o de donde se origina o nace este concepto es producto de la actividad económica de la empresa. Bien, entonces, sabemos que si tiene tildado que devenga salario variable, a este trabajador le va a hacer el cálculo de la vacación con un salario distinto o que esté parametrizado de esa manera para los que cumplen esta condición. Ya los que no, con un salario fijo. Es
decir, en el caso de nosotros que tenemos el, el salario de cálculo para evaluación, para la vacación, según un contrato colectivo, es decir, según lo que establece la ley del trabajo, si el trabajador tiene tildado que deben de salario variable, a estos trabajadores para el cálculo del salario de la vacación le va a tomar el promedio de los últimos 3 meses de las remuneraciones percibidas, es decir, tu sueldo básico más las comisiones de esos últimos 3 meses antes del disfrute de la vacación. Es decir, se va en marzo de vacación, él va a tomar el promedio desde febrero hasta diciembre, serían los últimos 3 meses, y va a promediar eso para conformar el salario. Ahora, para los trabajadores que no tienen la condición en el sistema, que son trabajadores que deben un salario variable, él va a tomar, si se va en el mes de marzo, el salario devengado en el mes de febrero. ¿Sí? Su sueldo percibido y cualquier otra remuneración que afecte el salario de cálculo de vacación, que puede ser un bono nocturno, por ejemplo. Bien, me expliqué con este punto. ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? ¿Me están escuchando? Andrea, todo perfecto. Ana nos dice, ¿se entendió? Gracias. Sí, sí, me dice que sí. Bien, entonces, si nuestra empresa, nuestra compañía, para nuestros trabajadores, a los empleados que ganan comisiones o salario variable, tiene una conformación de salario distinta, que deseamos que el sistema la considere, debemos tener tildado que ese trabajador debe de salario variable, para que pueda hacer la distinción que para ese grupo de trabajadores la conformación del salario lo va a hacer distinto a los trabajadores que tienen un salario fijo. Okay. Vamos con el quinto paso, que sería insertar la vacación y describir el salario de cálculo. Datos para el cálculo. Para insertar la vacación nos vamos a dirigir a menús, vamos a ir al módulo auxiliar laboral, al módulo de vacación, por la acción de insertar. Vamos a ir a vacación, insertar. El sistema, cuando nosotros insertamos una vacación, él nos va a traer automáticamente el periodo de causación que le corresponde a ese trabajador disfrutar. Es decir, este trabajador ingresó el 15 de marzo del 2017, según lo que estamos viendo acá en pantalla. Si al insertar la vacación, él nos trae el periodo de causación del año 2020-2021, quiere decir que este trabajador ya disfrutó el periodo 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020. ¿Okay? Bien, es decir, esto no se modifica, el periodo de causación, que él nos los trae automáticamente. Nosotros, ¿qué vamos a cargar? Vamos a cargar la fecha de disfrute de la vacación, es decir, a partir de cuándo este trabajador va a estar disfrutando sus vacaciones. Bien, en este caso, como ejemplo, colocamos, vamos a leer un pequeño comentario sobre el periodo de causación. El periodo de causación será de acuerdo
al disfrute que el trabajador va a tener por vacación según los días que le corresponda por su antigüedad. Bien. Ahora, la fecha de disfrute, cuando nosotros cargamos la fecha de inicio de la vacación, el sistema va a cargar la fecha hasta y de reintegro del trabajador. Va a colocar acá la fecha fin y la fecha de reintegro de manera automática. Solo colocando la fecha de inicio, él sabe, él va a buscar, de acuerdo a este periodo, cuántos días le corresponde al trabajador disfrutar por vacaciones. Él va a buscar en la ficha cuáles son sus días de descanso y va a hacer el conteo en su calendario interno que tiene el sistema y nos va a colocar hasta cuándo es su vacación y cuál es su fecha de reintegro. Acá nosotros definimos cuál es la fecha de pago de la vacación. La fecha de pago es importante porque si nosotros colocamos que se va a pagar, por ejemplo, esa vacación en el mes de abril, los conceptos que aquí se están pagando por vacación va a afectar nuestros acumulados para el mes de abril. Es decir, la fecha de pago rige función en los procesos que realizamos en el sistema para saber en qué mes dentro del sistema nos va a afectar. Eso es un tips que también pueden tener en cuenta, tanto para las vacaciones como para cualquier otro proceso. Bien, entonces acá nos muestra los días hábiles y de disfrute que le corresponde al trabajador por su periodo de causación, que son 18, en el mismo sentido el bono vacacional, que es de acuerdo a la tabla de vacación que verificamos anteriormente, que vimos los días de disfrute que va teniendo el trabajador según su antigüedad. Entonces, del 2017 al 2021 tenemos 4 años de servicio. Entonces, el primer año son 15 y tenemos 3 días adicionales por el resto de los años de servicio, suman los 18. ¿Okay? Entonces aquí tenemos los días de descanso que se encuentran de este periodo de vacación del 1 de abril al 29 de abril. Tenemos 8 días de descanso de acuerdo a lo que el trabajador tiene como día libre en la ficha, que pueden ser 4 sábados y 4 domingos. Y acá tenemos los días feriados que hay dentro del periodo de esta vacación. Puede ser los días de Semana Santa. Son los días que están establecidos en la ley como feriado nacional. Luego vamos a poder visualizar, eso es lo que vamos a tener en la parte de asignación. En la parte de deducciones vamos a tener las retenciones de seguro social y régimen prestacional de empleo de acuerdo a la cantidad de lunes que hayan dentro de este periodo de vacación. Y la retención del Banavi que se realice sobre las remuneraciones percibidas por el trabajador en este proceso de vacación. Tenemos la base y aquí está la retención. Luego tenemos acá al lado de la fecha de disfrute de vacación tenemos el salario de cálculo para la vacación física. Él nos muestra cuál es el salario básico de este trabajador. Este trabajador tiene un salario básico de 10 millones y el salario diario de esos 10 millones son los 333.333,33. Y luego en la parte inferior tenemos el salario promedio. Nos dice que este trabajador tiene un promedio de salario de 43.333.000 y acá nos representa cuál es el salario diario de ese promedio de salario. Entonces, para este trabajador, como en la ficha estaba tildado que es un trabajador de salario variable, ¿cuál de los dos salarios va a utilizar para el cálculo de la vacación? Les pregunto. ¿Me pueden responder por el chat, por favor? Si necesitan que le repita la pregunta, por favor me avisan.
Este trabajador, en la ficha del trabajador, tiene tildado que es un trabajador de salario variable. Para el cálculo de su vacación, ¿cuál salario va a tomar? ¿El salario diario básico o el salario diario promedio? Porfa, me escriben por el chat. Aquí no va a haber preguntas, respuestas erradas. Esto es nada más que para tener una interacción entre nosotros. Correcto. ¿Eh? Y ese nos respondió promedio. Bien, chévere. Muchas gracias, Jaycee, por responder. Muy amable de tu parte. Los últimos 3 meses. Es así. Los últimos 3 meses. ¿Va a tomar el promedio? ¿Por qué? Porque es un trabajador de salario variable. Los últimos 3 meses, ¿por qué? Porque el contrato que tiene asociado esta compañía, este tipo de nóminas, es el contrato de la ley. Y la ley establece que para los trabajadores de salario variable va a tomar los últimos 3 meses de su salario promedio. Bueno, muchas gracias, Jaycee, por la participación. Vamos entonces a avanzar con el siguiente punto. Luego en la demostración que les voy a realizar en el sistema, les voy a enseñar las otras pestañas que podemos utilizar en el cálculo de la vacación. Por ejemplo, tenemos una pestaña de otros y en esa pestaña de otros podemos agregar tanto conceptos de asignaciones como deducciones que deseemos incorporar y adicionar en el pago de este proceso. El resto de los participantes me logró escuchar. ¿Tienen algún comentario, alguna sugerencia? Sí, Antonio nos responde que sí. Gracias, Andrea. Elimar, sí, perfecto. Gracias, Lady. Vamos a avanzar con el siguiente punto. Insertar la vacación y describir el salario de cálculo. Vamos a generar el recibo de pago de la vacación. Una vez que nosotros grabemos la vacación, él nos va a dar la opción de generar de una vez el informe del recibo. Pero si en ese momento revisamos el cálculo de pantalla, lo guardamos y puede que no imprimimos el recibo en ese momento, sino que lo dejamos grabado y vamos a imprimir el recibo más adelante. Entonces, para hacerlo vamos a ubicarnos en la ruta de menús, vamos a ir igual al auxiliar laboral, al módulo igual de vacación, solo que por la opción de informes. Y en la opción de informes vamos a seleccionar la descripción pago de vacación, que corresponde al informe del recibo de pago. Y nosotros vamos a poder generar el recibo de pago de manera individual, es decir, hice solamente una vacación en ese periodo, vamos a ubicarla, el trabajador número 2, que es el que estamos utilizando como muestra para el cálculo de la vacación, y vamos a colocar el rango del cálculo de la vacación. Y puede ser que nosotros en ese periodo de vacación, del 1 al 15 de abril, tenemos a 10 trabajadores, entonces seleccionamos, en vez de un trabajador, podemos seleccionar todos los trabajadores
y vamos a colocar el rango. Entonces él nos va a traer a todos los trabajadores que estén de disfrute de vacaciones en el rango de fechas que le colocamos acá abajo, que dice pago desde a. Cuando tildamos la opción anexo otras asignaciones y deducciones, es para que nos muestre lo que hayamos adicionado en el pago de la vacación en la pestaña de otros, que le mencionaba que podemos cargar una asignación o una deducción para que afecte el pago de ese proceso. Entonces también podemos imprimir ese reporte para que se muestre y se pueda visualizar la descripción que hayamos colocado para el pago de ese concepto, sea asignación o deducción. Y presionamos el botón de ejecutar. Él nos va a mostrar nuestro recibo de vacación. Y aquí vamos a poder visualizar los cálculos que vemos en pantalla y podemos, bueno, hacer la impresión del mismo para llevar el control de nuestro libro de vacaciones, entregarle su recibo al trabajador, que también lo podemos hacer de manera electrónica. Es decir, podemos enviarlo por correo. Hacemos la configuración en su sistema de cuál es el correo emisor, es decir, el correo, por ejemplo, de recursos humanos, que es donde va a salir los recibos de pago de los trabajadores. Y en la ficha del trabajador, de cada trabajador, debe estar cargado el correo del mismo. Entonces, cuando presionamos enviar por correo, él va a enviar el recibo de pago al correo del trabajador. Esa es una opción que tienen disponible en nuestras últimas versiones del sistema de nómina. No sé si ustedes ya están en la última versión del sistema de nómina. Recuerden que para actualizar deben de estar dentro de la póliza. Es decir, dentro de la renovación del mantenimiento de su licencia, que se hace de manera anual. Okay. Con referente a este punto, ¿algún comentario? Por favor, me pueden escribir si avanzo con el siguiente punto o desean compartir algún comentario. Sí, gracias, Andrea. El resto de los participantes. Muchas gracias, Leymar, por el comentario. Ningún comentario, perfecta la explicación. Muchas gracias. Bien, avanzo con el siguiente punto. Son un poquitos. Ana y Jaycee han logrado escuchar la explicación. Bien, avanzamos con el siguiente punto. Seguimos en insertar la vacación y describir el salario de cálculo. En esta oportunidad vamos a el listado de acumulado para el salario de cálculo. Es decir, vamos a imprimir el informe o visualizarlo para saber cuál es la remuneración percibida por ese trabajador para conformar el salario para el cálculo de la vacación. Nos vamos a dirigir a la ruta menús principal, vamos a ir al módulo de trabajador por la opción de informes. Y en la opción de informes vamos a seleccionar
Listado de acumulados. Vamos a ubicar el trabajador, el cual deseamos imprimir el reporte de acumulado. Si queremos imprimirlo para todos los trabajadores o vamos a imprimirlo trabajador por trabajador de acuerdo a la revisión de los cálculos que vamos a realizar. En este caso, vamos a seleccionar solamente a un trabajador, que es el que estamos tomando como muestra para la revisión del cálculo de la vacación. Bien. Como este es un trabajador que devenga salario variable, vamos a tomar su acumulado desde el mes de diciembre, porque su vacación va a partir del 1 de abril. Él va a tomar como cálculo para la vacación los últimos 3 meses, es decir, de marzo hacia atrás. Marzo, febrero y diciembre. Entonces, nuestro punto de partida para generar el reporte sería de diciembre de 2020 y en la fecha final él nos va a traer hasta el mes que nos encontremos. Entonces, nosotros vamos a tomar el acumulado de los meses que corresponden. Entonces, nosotros vamos a seleccionar ese acumulado, los conceptos que aplican para el salario normal, que son los que se toman para el cálculo de la vacación. Presionamos ejecutar y fíjense, él nos trae el acumulado del trabajador, nos muestra todos los meses y nosotros vamos a tomar el mes de marzo. Aquí tenemos, aquí sería mayo, abril, marzo, aquí este es el mes de marzo. Y acá vamos a tomar febrero y enero. Serían los 3 meses. Yo solicité el reporte desde diciembre, sin embargo, los 3 meses que voy a tomar para la base de cálculo de la vacación son los últimos 3 meses. Como se va a partir del mes de abril, los 3 meses anteriores serían marzo, febrero y enero. La suma de las remuneraciones percibidas por este trabajador, vamos a hacerlo aquí con una calculadora. Bueno, aunque está fácil, ¿no? Porque serían 130 millones, ¿no? 10, 20 millones, más 110 millones, 130 millones. Entonces vamos a ir a un momento donde dice visualizar recibo de pago. Vamos al informe acumulado. Vamos entonces a revisar con una calculadora. Voy a abrir aquí un momentico la calculadora, denme un segundo, por favor. Voy a quitar la presentación un momentico para que ustedes puedan ver la calculadora. La calculadora. Aquí tenemos la calculadora. Entonces dijimos que el trabajador por los últimos 3 meses se reciban 10 millones en marzo, 10 millones en febrero y 110 millones en enero. Suponemos que en enero fue cuando se le pagaron las comisiones, o el concepto que aplica para el salario variable para este trabajador. Entonces, dijimos que son 130 millones. 130 millones entre
3 meses, porque es el promedio de los últimos 3 meses, nos da el salario promedio mensual para este trabajador. Entonces vamos a ir acá un momentico. Y vamos a ir a la pantalla de visualizar datos para el cálculo. Y fíjense, aquí tenemos el salario promedio mensual del trabajador, son 43.333.333. Es decir, nos dio perfecto. Luego este salario que está mensual lo llevamos al diario y nos da su salario promedio diario. Es decir, dividimos esto entre 30. Bien. Ok. Y ahí sí se requiere un momentico. La puedo volver a ingresar. El resto de los participantes, si escucharon la explicación, ¿hay alguna duda, algún comentario? Si me escuchan, Ana, Andrea, Lady, ¿me pueden confirmar, por favor, si me están escuchando? Se escuchó entrecortado. Andrea, se escuchó perfecto. Chévere, Ana. Pero ¿lograste comprender la explicación o es necesario que repita desde algún punto en específico que por temas de conexión y de audio no lograste escuchar bien? De todas formas, le voy a hacer la demostración en el sistema con cada uno de los pasos. Andrea me dice que sí se escuchó, Edimar también. Okay. Bien, entonces vamos a ir un momento al sistema. De nómina. Y vamos a repasar. Vamos a repasar lo que hicimos. ¿Okay? Vamos a ir a menús, contrato colectivo de ley. Vamos a ir por la opción de modificar. Presionamos buscar. Voy a ubicar el contrato que está asociado a este tipo de nómina para consultar cuál es el salario de cálculo para las vacaciones. Entonces aquí vemos, dice nómina prueba de empleados, contrato asociado, contrato para charlas quincenales. Aquí está contrato para charlas aquí, quincenal. Y nos dice que la forma de cálculo del salario promedio para vacaciones lo va a hacer según contrato colectivo. Y como este contrato está copiado de la base del contrato de la ley, lo va a hacer como lo establece la ley. Si nosotros le colocamos según fórmula y presionamos acá Enter, podemos ver la tabla de conceptos y asociarle un concepto para que el cálculo de la vacación se haga según la fórmula que tenga ese código. Por ejemplo, este tiene último salario más el promedio de la parte variable. Lo podemos escoger y el cálculo del salario se va a realizar en función
de la fórmula que tenga el código de este concepto. ¿Cómo sabemos cuál es la fórmula que tiene este concepto? Vamos a la tabla de definición de conceptos por la opción de consultar y buscamos ese concepto, el código de ese concepto, que es el B0005. Entonces acá la fórmula que contiene ese código es la siguiente. Si devenga salario variable, él va a aplicar esta fórmula. Salario más el promedio de la parte variable de los 3 meses. Ahora, si no es trabajador, si no cumple esta condición de devengar salario variable, el salario de cálculo para el trabajador va a ser únicamente el salario, es decir, el último sueldo básico que tenga el trabajador en su ficha. Bien, esto es en el caso de que si tienen alguna fórmula establecida para el cálculo del salario de vacación. Si no, si lo tiene según un contrato colectivo, él lo va a hacer de acuerdo a lo que establece esa contratación. En este caso lo vamos a dejar así, para que lo haga de acuerdo a lo que establece la ley. Bien. Ahora bien, vamos a verificar, a menú, vamos a ir a parámetros generales, vamos a seleccionar la opción modificar y vamos a ubicar la sección que dice manejos en adelanto de vacación. Nos dice que al liquidarse la vacación, los adelantos no se descuentan. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer el ejemplo para que podamos identificarlo mejor. Sin audio hace rato. Wow. Gracias por avisar. El resto de los participantes logra escuchar. Andrea me dice que sí. Jaycee, en este caso puede ser la conexión de tu internet la que en este momento te esté generando la interrupción. Porque el resto de los participantes, por ejemplo, Andrea me confirmó que me escucha y Lady Mar también. Sí, sí se escucha. Entonces, Jaycee, por favor, Jaycee, por favor, verifica el internet. De todas formas, la charla está siendo grabada. El resto me indica que sí. Ahorita sí, hace unos minutos el audio se va y retorna. Gracias, Ana. Wow. Increíble, de verdad. Chévere, les estaba mostrando para que vieran el modo de aplicación entre una opción y otra. Por ejemplo, tenemos perfecto. Buena idea. Y si va a salir y va a volver a ingresar. Y entonces nos dice, al liquidarse la vacación, los adelantos no se descuentan. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir a auxiliar laboral, adelanto de vacación, insertar. Vamos a ubicar el trabajador número 2, que es el que estamos tomando como prueba.
y vamos a colocar, aquí nos va a colocar su periodo de causación y nos dice que le corresponden por ese periodo 18 días. Nosotros le vamos a indicar que se va a disfrutar de esos 18 días, 8 días. A partir del 1 de abril, por ejemplo. Dice que corresponde reintegrarse el 15 de abril y nos coloca acá los 8 días que se va a disfrutar y el monto en bolívares que le corresponde. Fíjense, como acá tenemos que el cálculo de los adelantos de vacación solo se haga con días hábiles, como nos dice que el cálculo de la vacación del adelanto se haga con días hábiles, fíjense que únicamente me trae 8 días, no me trae los días de descanso ni feriados durante este periodo de vacaciones. Entonces vamos a presionar grabar. Vamos a consultar un momentito la vacación. Adelanto vacación, insertar. Vamos a buscar el trabajador número 2. Se va a disfrutar 8 días. A partir del 1 de abril. Presionamos grabar. ¿Desea imprimir el recibo de pago? Vamos a decir que no. Que lo que queremos es mostrar cómo se comporta el sistema. Se ha grabado la información del periodo de inactividad en la ficha del trabajador. Vamos a aceptar. Vamos a presionar Escape y Enter. Un momentico. Y fíjense, cuando vamos a suponer me corresponde ya pagarle el periodo de esa vacación completo al trabajador. Me voy a vacación, insertar. Elegimos al trabajador número 2. Es el mismo periodo de causación. Y vamos a decir que se va a partir del 18 de abril para que no nos toque con la otra fecha. Y fíjense, como le dijimos que no se descontaban los anticipos de vacaciones, él acá directamente me rebajó en el cálculo de las vacaciones los 8 días que ya se disfrutó. Aparte de que lo rebaja en la fecha del disfrute para ambos casos, tanto si se descuentan como no se descuentan, para ambos va a rebajar los 8 días de disfrute que al trabajador se le hayan dado por anticipo. Pero en esta oportunidad, como tenemos que no se descuente, él no me va a recalcular para el pago los 8 días de vacación que ya se le adelantaron, sino que me trae el restante, que serían 7 días. 15 menos 8, 7. Bien. Ahora, no vamos a guardar esta vacación, solo le quería mostrar esto. Fíjense que acá donde dice días disfrutados, nos trae 0 y no nos trae ningún monto. Eso es porque no descontamos el anticipo de la vacación en el pago, sino que directamente en el recálculo de la vacación. No vamos a guardar este cambio, vamos a eliminar el periodo de inactividad que se creó en la ficha del trabajador para cargar nuevamente el mismo adelanto de vacación, pero tildando la otra opción. Vamos a vacación, periodo de inactividad, eliminamos el periodo de inactividad que se creó, grabamos el cambio, vamos nuevamente al auxiliar laboral, adelanto de vacación, antes, voy a eliminar ese adelanto de vacación que dimos para cargarlo nuevamente, vamos a eliminar, y vamos a tildar en los parámetros la opción, en vez de que no se descuente, que se descuente. Presionamos grabar. Ya grabamos el cambio para que ahora sí lo descuente. Entonces vamos a ir adelante de vacación, insertar. Vamos a elegir al mismo trabajador. Dejamos el mismo periodo de causación. Él nos trae los mismos 18 días como si no lo hubiese disfrutado porque eliminé la vacación creada.
vamos a decirle que se va a disfrutar los mismos 8 días. Y en este caso vamos a colocar que se va igual el 1 de abril. Vamos a suponer, él no está dando estos 11 millones, pero vamos a suponer que para esos 8 días se le va a otorgar 8 millones. Un anticipo de vacación de 8 millones. Fíjense lo que va a ocurrir. Grabamos la vacación, desea imprimir el recibo, le decimos que no. Se ha grabado la información del periodo de inactividad. Salimos y ahora ejecutamos la vacación de ese mismo periodo de causación del trabajador. Para la opción insertar, trabajador, elegimos al segundo trabajador. Le vamos a decir que se va de vacaciones a partir del 18 de abril, igual que en la otra. Y fíjense, él acá no me trajo 7 días, como en el anterior. Me recalculó los 15 días con el salario promedio que le corresponde al trabajador Tomás, con este 1.444.444. Y acá me descontó el pago que le realicé al trabajador como anticipo de vacación por esos 8 días. Si ven la diferencia, ¿no? Que se hace como un recálculo, es decir, él toma la vacación en periodo completo con el último sueldo y descuenta lo que anticipó en su oportunidad. Importante, y se lo repito nuevamente, del disfrute siempre se va a rebajar los días que se hayan anticipado, indiferentemente se descuente o no los anticipos acá, porque si no se descuenta de aquí los bolívares, se está rebajando aquí en el cálculo de los días de disfrute. Va a depender de la modalidad que su compañía emplee para ello. Lo que quería era mostrarle la diferencia en el comportamiento. Ok, vamos a salir, vamos a eliminar el adelanto de vacación que dimos para dejar todo limpiecito como estaba. Vamos a la ficha del trabajador a eliminar el periodo de inactividad que se creó por el anticipo de vacación, porque eso nada más se lo estaba haciendo era de muestra, para que pudieran visualizar el comportamiento entre una opción y otra. Bien. Entonces, vamos ahora a verificar en los parámetros de compañía, en la pestaña auxiliar laboral, cómo están configurados los periodos de inactividad en nuestro proceso de vacación y de adelanto de vacación. Entonces, aquí fíjense, tenemos que siempre reporte los periodos de inactividad tanto de vacación como en adelanto. Fíjense que ahorita creamos un adelanto de vacación y él nos creó el periodo de inactividad en la ficha, cuando el trabajador se va a encontrar suspendido. De pronto si yo hubiese venido para acá y le colocó no aplica o nunca, cuando estuviese cargando el anticipo de vacación no se generaba el periodo de inactividad y no tenía que ir a eliminar. Pero para efecto de mi proceso interno sí es necesario que los periodos de inactividad se carguen. Bien. Entonces, bien, ya conocemos cómo funciona esto. Vamos a validar el menú, tablas del contrato, tabla de vacación, consultar. Los días que le corresponde a los trabajadores por vacación de acuerdo a los años de servicio que tenga en la empresa. Entonces aquí tenemos la misma tablita que pudimos ver en la presentación. Son los valores de ley por año de servicio
Son 15 días y a partir del segundo va a tener un adicional hasta un tope de 30 días. Cuando cumple el trabajador 16 años, llega al tope de los 30 días por disfrute de vacación y por pago de bono vacacional. Bien. Ahora, en cuanto a recuerden que podemos modificar estos valores y colocarlo de acuerdo a nuestra contratación por año de servicio. Nuestro valor puede ser diferente de acuerdo al beneficio que ustedes otorgan. Presionamos salir, ya verificamos nuestros valores, vamos a ir a la ficha del trabajador, al menú principal trabajador modificar y vamos a consultar al trabajador que vamos a tomar como muestra para el cálculo de la vacación. En la pestaña laborales, pagos y retenciones, si es un trabajador que devenga salario variable. Si para efectos de nosotros lo es, tenemos que tener tildado que devenga salario variable para que su salario de cálculo sea conformado de acuerdo a nuestra contratación. Si no lo tiene tildado, pues lo va a hacer en función del salario normal para vacación que corresponde para los trabajadores de salario fijo. Bien, entonces sí, lo tiene tildado, entonces para efectos de cálculo de este trabajador debe tomar un salario promedio de los últimos 3 meses. Bien. Vamos a verificar también los días de descanso de este trabajador. En la pestaña laboral, primer día libre, tenemos sábado, segundo día libre, tenemos domingo. Sé que la conexión de internet está un poco lenta por la pantalla que se muestra después de que yo hablo. Bien, entonces acá tenemos primer día libre sábado, segundo día libre domingo. Estos son los días de descanso que va a tomar el sistema dentro del periodo de vacación. ¿Okay? Vamos a grabar. Vamos a entonces insertar un cálculo de vacación. Vamos a menú, auxiliar laboral, vacación, insertar. Vamos a presionar Enter. Vamos a escoger al trabajador. Es el número 2. Presionamos escoger. Vamos a indicar que este trabajador va a estar de vacaciones desde el 1 de abril. Enter. Ok, ya teníamos una vacación creada para él. Vamos a elegir. Vamos a escoger un segundo trabajador. Vamos a colocar 1 de abril. Fecha de salida de su vacación. 1 de abril. Fíjense lo interesante, ¿no? Si yo coloco acá 1 de marzo, fíjense cómo va a cambiar acá mi salario promedio de este trabajador. 1 de marzo. Y él me toma otro salario promedio mensual y diario básico. ¿Por qué? Porque si se va desde el 1 de marzo, él va a tomar el promedio de los últimos 3 meses, que sería desde febrero, enero y diciembre. ¿Sí? Pero como se va en abril, el 1 de abril, él tiene que tomar el promedio desde marzo, febrero y enero. Y cambia mi promedio porque no se están tomando los mismos meses y cada mes tiene una remuneración distinta. Entonces aquí vamos
a poder visualizar eso como cambia. Entonces aquí tenemos nuestro cálculo de la vacación, nos pone la fecha de salida, a partir de cuando sea vacación y este se reintegra. Entonces, vamos por ejemplo a compartir el almanaque, ¿no? Entonces los días de descanso de este trabajador son sábado y domingo. ¿Okay? Entonces tenemos aquí a ver 5, 10, 15, 16, 17, 18. Okay. Fíjense, el 1 y 2 fue Semana Santa. Entonces, sus días de vacaciones empiezan a contar, aunque su salida sea aquí, desde aquí. De acá hay 5 días, de acá hay 10. El 19 de abril es feriado. Entonces, acá ya tenemos 14 días. 5 de aquí, 10 de aquí, 4 de esta tercera semana. 14 días, 15, 16, 17, 18. Aquí tenemos su fecha hasta, que va a estar de vacaciones, 29 de abril. Su reintegro es el 30 de abril. Aquí lo tenemos. Claro, no es convencional que la fecha de disfrute de salida sea un día feriado. Evidentemente tiene que ser un día hábil, que es el 5, que sería el 5 de abril, pero el sistema hace su conteo perfecto. O sea, le toma como que si la salida de es el 5, aun y cuando le coloca el 1. ¿Por qué? Porque el 1 y 2 son feriados, 3 y 4 corresponde a día de descanso para efectos del trabajador. El 19 de abril es feriado, entonces ya hicimos el cálculo. Lo retomo aquí nuevamente. Del 5 al 9 hay 5 días, del 12 al 16 5 días más. Llevamos en las 2 semanas de vacaciones 10 días. Del 19 al 23 hay 4 días porque el 19 no se toma como día hábil de disfrute de vacación porque es un día feriado, llevamos 14 días. Del 26 al 29 tenemos 4 días y suman en total los 18 días que se le está otorgando al trabajador por vacación. Da como fecha hasta 29, aquí lo tiene, y fecha de reintegro 30. Y tenemos todas sus asignaciones, todas sus deducciones, y vamos a hacer una prueba. Este salario entre 30 da el salario diario del trabajador, que es el que está reflejado acá, el promedio, por 15, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos 21.666.666,67. Entonces, para este trabajador está tomando el salario de cálculo diario promedio. ¿Bien? Entonces lo está haciendo perfecto. Piensa que no está tomando el salario diario como si fuera un trabajador fijo que tomaría el básico. ¿Okay? Vamos bien hasta ahí. Entonces acá en la pestaña de otro, le decía que podemos agregar otro concepto. Por ejemplo, bono especial. Acá ponemos asignaciones. En el monto, vamos a colocar un ejemplo, 20 millones. Bien. Esta asignación nosotros podemos indicarle al sistema si va a afectar las bases de cálculo de las retenciones y de nuestros beneficios de utilidades, prestaciones. Salario normal, INSEE y las retenciones de ley. Lo vamos a colocar como un bono especial complemento que no tiene carácter salarial, no vamos a afectar ninguna de las bases. Si quisiéramos que la afectara siendo asignación o deducción, podemos tildar que afecte las bases. Presionamos grabar y así tenemos ya guardado nuestra vacación.
Nos dice que si deseamos imprimir el recibo de pago de vacación de una vez, vamos a decirle que no, porque lo vamos a ejecutar como lo teníamos en la presentación. Decimos que no. Nos dice que se ha grabado la información del periodo de inactividad de la ficha del trabajador, eso está bien, para que esté suspendido en nómina durante los días que va a estar de disfrute de vacación. Presionamos OK y Enter para salir y vamos a ir a vacación, informes, pago de vacación. Vamos a elegir a un trabajador, fecha desde el 1 de abril. Y le vamos a tildar que anexe el reporte de otras asignaciones y deducciones para saber qué descripción estamos pagando por ese concepto extra que le estamos agregando al pago del cálculo o que le estamos descontando, dependiendo sea del caso. O las dos cosas, podemos asignar y descontar. Presionamos ejecutar. Y ya tenemos el recibo, y tenemos nuestro recibo de la vacación. Fíjense que tenemos dos hojitas. Acá en el recibo, en otras asignaciones, vamos a tener entonces aquí en otras asignaciones vamos a tener el bono especial de complemento por 20 millones que le estamos agregando al trabajador. ¿Okay? Bien. Ahora vamos a revisar vamos a generar el informe del acumulado de las remuneraciones percibidas por el trabajador para revisar el salario de cálculo. Entonces, para hacerlo, vamos a cerrar esta planilla de vacación. Vamos a ir a menú, principal, trabajador, informes, listado de acumulados. Para un trabajador, vamos a seleccionar el trabajador, el número 2, y vamos a tomar el rango desde enero, porque como estamos calculando la vacación desde a partir de abril, él va a tomar los últimos 3 meses, que sería marzo, febrero y enero. O sea, vamos a dejar enero, incluir vacaciones, no, queremos únicamente el acumulado, solo salario normal, sin incluir las vacaciones, porque vamos a formar el salario de cálculo para vacaciones, porque aquí tenemos para el acumulado de otros beneficios, como por ejemplo utilidades, prestaciones. Vamos a tomar solo salario normal, presionamos ejecutar. Ok, entonces bueno, aquí vamos a visualizar. Aquí nos está mostrando el total acumulado de todos los meses que estuviesen acá. En este caso, solamente estos tres, en enero, febrero y marzo. Porque son las nóminas que tenemos en histórico, de los meses que tenemos en histórico, estos 3 meses. Si tuviésemos mal, no los va a mostrar todos los demás. Entonces nosotros tendríamos que sumar únicamente los meses que vamos a tomar para el cálculo. Entonces la suma da 130 millones. Esos 130 millones lo dividimos entre 3 meses para llevarlo a un salario mensual promedio. Y nos da 43.333.333. Vamos a ir al sistema, vamos a consultar la vacación, el menú, auxiliar laboral, vacación, consultar la vacación, y nos fijamos que en el salario promedio
nos trae los 43.333.333 como salario mensual promedio. Al dividir esto entre 30, nos da el salario promedio diario. Bien, que es el que se está tomando para el cálculo de la vacación. Es decir, nuestro salario está perfecto para los trabajadores que ven el salario variable. Ahora bien, quería mostrarle algo. Eh, Le voy a enseñar algo. Me están escuchando. Hasta ahora sé que hemos tenido bastante dificultad por el audio, pero quiero saber si aún se encuentran si solo están viendo o también están escuchando. Ana nos dice que sí. Gracias, Ana. Y Ana, Jaycee también nos dijo que sí. Perfecto. Sí, ¿qué le quiero mostrar? Vamos a explicar esto un poquito rápido. Vamos a este recibo, el informe del acumulado, vamos a cerrarlo. Vamos a ver si ese trabajador en su ficha tiene su correo electrónico agregado. Yo le puse aquí mi correo de Gala. Entonces, vamos a ir a la vacación, informe, vamos a ir al recibo de pago, vamos a elegir a un trabajador, vamos a elegir al mismo trabajador y vamos a decirle enviar por correo. Él acá tiene asociado el correo emisor que está configurado en el sistema, que es desde donde se van a enviar los recibos, y me pide la clave. Voy a colocar la clave, continuar. Dice que el proceso ha terminado, presiono aceptar y vamos a ir a elementos enviados. Este es mi correo emisor de consultoría. Y aquí tenemos en el último correo enviado un recibo de pago de vacación para el destino Manuel Calderón, que corresponde al trabajador pruebador. Pero a este trabajador le puse mi correo para que pudieran ver Entonces vamos a ir a mi correo de Gala corporativo y aquí recibí un correo con, con la descripción pago de vacación o mi recibo de vacación. Entonces sí le podría llegar a uno de sus trabajadores el recibo por correo directamente si ustedes desean que realicemos la configuración del sistema. Podemos hacer vía remoto, ustedes pueden solicitar el apoyo a través del soporte o a través de nosotros como consultores del sistema de nómina. O pueden descargar el instruccional que está en nuestra página web legal y pueden realizar los pasos para realizar la configuración ustedes. Y aquí podemos visualizar el recibo de pago de nuevo. Chévere. ¿Algún comentario? Ana, Jaycee. Hasta aquí era lo último que quería mostrarles. No sé si dentro de la demostración de los pasos que realicé hay alguno en específico que le gustaría conversar, algún comentario.
Jaycee nos dice, todo excelente, gracias Jaycee. Muy amable, gracias por tu participación e interacción. Bueno, voy a detener la grabación, esto sería todo por la mañana de hoy. Sigan atentos a nuestras charlas que editamos diariamente en nuestros diferentes sistemas. Y estoy a la orden, cualquier apoyo que requiera. Mi correo electrónico, el del área de consultoría, el soporte de nómina a través de vía telefónica también. Que tengan un feliz día. Muchas gracias por su participación.